Hola, buenas tardes. En este video vamos a ver cómo se hace la configuración de muestras comerciales en una factura electrónica en Odoo. Entonces, en este caso estamos en la versión 16, pero básicamente este mismo proceso aplica para las demás versiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es instalar el módulo de impuestos por código Python que trae ya Odoo por defecto. Entonces, este es el módulo que dice definir impuestos con código Python. ¿Esto por qué se hace? Porque básicamente cuando enviamos una muestra comercial a la DIAN, no estamos obligados a enviar como tal la base imponible, es decir, todo el valor del producto, dado que ese es 0 pesos, ¿cierto? Básicamente el producto que se está vendiendo es de 0 pesos, pero la DIAN sí exige que se reporte el IVA. Es decir, si yo tengo, digamos, un producto que cuesta 100 pesos de base imponible y quiero darlo como muestra comercial, si este producto, digamos, tiene un IVA del 19%, en principio es un producto que yo vendería en 119 pesos. Pero como es una muestra comercial, entonces yo digo, listo, no le voy a cobrar a la persona final, es decir, voy a hacer la factura por 0 pesos. Pero la DIAN dice, bueno, usted puede regalar su ganancia, pero no puede regalar el impuesto igual tiene que cobrarlo. Entonces realmente usted dentro de la factura tiene que reportar el 19% de esos 100 pesos, es decir, tiene que reportar los 19 pesos, ¿cierto? Entonces eso tiene un trato especial porque usted está colocando en el precio unitario de la factura. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos acá en facturación, digamos, le damos nueva factura. Entonces vamos a colocar un cliente de ejemplo. Vamos a poner un producto de ejemplo, ¿cierto? Cuando, digamos, si yo normalmente colocara acá 100 pesos y fuera un IVA del 19%, serían 119 pesos, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer en una muestra comercial es decir, no, yo le voy a dar en 0 pesos porque es un obsequio, es una muestra comercial. Pero démonos cuenta que si le ponemos 0 pesos, el 19% de 0 pues es 0, lo que significa que al final serían 0 pesos. ¿Listo? Eso obviamente no es correcto. Obviamente no es correcto y pues por eso es necesario que instalemos el módulo Python. Listo. Por un momento vamos a darle aquí guardar y vamos entonces a hacer la configuración del impuesto. Listo, entonces para hacer esta configuración vamos a ir a configuración taxes, ¿cierto? O en español pues sería contabilidad impuestos. Y acá pues depende el impuesto que nosotros queramos configurar, ¿no? Para la muestra comercial. Normalmente sería un impuesto de ventas y normalmente sería el impuesto de IVA 19%. Tenemos dos posibilidades. Podemos bien o crearnos un nuevo impuesto, ¿cierto? Para el caso de muestras comerciales, o podemos utilizar este mismo tipo de impuesto. ¿Listo? En este caso vamos a utilizar este mismo tipo de impuesto. Entonces, nos podemos dar cuenta que si venimos acá donde dice Tax Computation, nos aparece Percentage of Price, ¿cierto? Es decir, porcentaje del precio. ¿Listo? Acá está la opción pues de hacer impuesto fijo, ¿cierto? La opción de hacer porcentaje sobre el precio o la opción de hacerlo por código Python. También está porcentaje del precio con impuesto incluido y grupo de impuestos, pero esos son dos tipos de impuestos que realmente en Colombia nunca se usan para nada, ¿cierto? Entonces ni siquiera lo tenemos probado porque nunca se usa, no tenemos ningún cliente que los use. Normalmente es impuesto fijo, impuesto porcentual o código Python en este caso para muestras comerciales. Voy a ponerlo en español por si de pronto tenemos algún tipo de confusión ahí con el idioma, pues no tenerlo, ¿no? Entonces vamos a colocarlo acá en español un segundo. Y vamos a activarlo. Listo, entonces ya lo tenemos en español como para que quede un poco más claro. Entonces vamos a configuración, contabilidad de impuestos y acá filtramos solamente los de venta, ¿cierto? Hacemos el filtro para ver solamente los de venta y venimos acá IVA ventas 19%. ¿Listo? Entonces volvemos y revisamos.
nos podemos dar cuenta que está grupo de impuestos, impuesto fijo, porcentaje sobre el precio o código Python. Serían las compatibilidades que podríamos tener. Básicamente todos los tipos de impuestos en Colombia se pueden agrupar en alguno de esos, ¿cierto? Entonces, pues es lo que básicamente vamos a necesitar. Si colocamos código Python, nos podemos dar cuenta que en la parte de abajo nos aparece un campo para colocar el código Python. Y nos dice también que podemos establecer un condicional de cuándo el código es aplicable y cuándo no. Mi recomendación sería que se coloque el código como aplicable siempre, ¿cierto? También lo que decía, podríamos tener un impuesto que no se aplique en ciertas circunstancias, sino que se aplique otro, y en ese caso podemos manejar dos impuestos. Un impuesto para cuando no es muestra comercial y otro impuesto para cuando sí es muestra comercial. Pero realmente es más fácil si lo dejamos todo configurado en un único impuesto, ¿cierto? Entonces decimos que aplique siempre, y en este caso pues colocamos el cálculo necesario del impuesto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues existen muchas formas, ¿cierto? Pero la recomendada es la siguiente. Acá vamos a entrar directamente, pues vamos a entrar por GitHub o por GitLab al código del proyecto. Y acá hay un ejemplo directamente en el código. Entonces entramos acá a Yorels Udo Addons, entramos acá a L10 NCO Edit Yorels, entramos aquí a Models y entramos a Account Move. Listo, en el caso de 12 sería Account Invoice, para todas las demás versiones sería Account Move. Listo, vengamos a ver si tenemos ya escrito acá, ejemplo, listo. Entonces, si ustedes buscan la palabra example, se van a dar cuenta que acá ya tenemos un ejemplo de código de cómo utilizar esta funcionalidad. Entonces voy a subir un poquito la letra para que se note mejor. ¿Listo? Entonces acá mismo en el código se explica, por si por alguna razón alguno pues quiere revisar el código fuente y quiere pues ver dónde está implementada esa funcionalidad, o quiere de pronto hacer alguna modificación al código, pues es esta la parte donde se encuentra. Entonces dice, si es una muestra comercial, la cantidad pues digamos taxable, es decir la base imponible, es 0, y bueno, y no es un descuento, ¿cierto? Entonces ese es otro tema, ¿no? Digamos que hay personas que digamos que para el caso de muestras comerciales, entonces lo que hacen es que le colocan acá en esta columna, en la columna de descuento, tratan de colocarle un descuento del 100%, pero no es el caso. O sea, digamos, no es correcto decir que está uno haciendo un descuento del 100%, y el sistema de por sí no lo va a dejar, ¿cierto? Porque un 100% equivaldría básicamente en el cálculo matemático que se hace cuando se hace el descuento ante la DIAN a una división por 0, lo que equivaldría a un error. Entonces no es posible establecer un descuento del 100% sobre una línea de producto. Lo que se hace en este caso, y es una normativa, digamos ya DIAN para ese caso específico, es establecerlo como una muestra comercial. ¿Listo? Obviamente pues se puede un descuento del 90%, un descuento grande uno siempre lo va a poder dar. Pero por normativa también recordemos que en Colombia, en principio, uno no puede reportar a la DIAN un impuesto con una base imponible menor al costo de producción, al costo de compra del producto. Entonces tampoco es correcto manejar el descuento aquí como un descuento excesivamente grande, porque eso bajaría el valor de la base imponible real del producto por debajo del precio de producción o de compra, lo que no estaría de acuerdo a la ley. ¿Listo? Entonces lo correcto es reportarlo como una muestra comercial. Listo, entonces acá mismo dice en el código, listo. Use el siguiente código como un ejemplo para configurar el impuesto para una muestra comercial. Para esto usted debe instalar el módulo Account Tax Python, que es el que acabamos de instalar. ¿Listo? Y seleccionar Tax Computation, ¿cierto? O en este caso, tal como lo vimos acá, cálculo de impuestos. Y luego seleccionar código Python en el formulario, tal como lo acabamos de hacer acá. Colocamos código Python. Entonces acá también está la explicación por si cualquier cosa. Listo, en el código Python, ¿cierto? Como un ejemplo para el caso de 19% podemos implementar este código. Entonces vamos a copiar
y vamos a pegar. Listo. Acá le vamos a quitar pues los signos de precio, ¿de qué? De los hashtags. Bueno, obviamente digamos Python es un lenguaje identado, entonces necesitamos quitarle todos los espacios hacia el frente. Bueno, acá subámosle un poquito también el tamaño para que se note qué es lo que estoy haciendo. Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 espacios. ¿Listo? Entonces, Python es un lenguaje indentado. Entonces significa que la instrucción que va dentro del if, pues necesita tener, o bien sea un tabulador de 4 espacios o 4 espacios, que es lo mismo, ¿no? Entonces, este es el código que básicamente nosotros recomendaríamos para el caso de un IVA 19%. ¿Qué está diciendo acá? Básicamente nos está diciendo si el precio unitario es diferente de 0, es decir, existe un precio unitario, entonces el valor a calcular va a ser el 19% de la cantidad por el precio unitario, es decir, del subtotal. ¿Listo? De lo que es la base imponible, el precio unitario del producto por la cantidad del producto por el 19%. Este sería el cálculo normal, común y corriente si fuera un impuesto porcentual, ¿cierto? Entonces, cuando no es 0, calcule esto. En el caso de que ya sea 0, es decir, que acá no entre en este if porque sí existe un precio unitario, o sea, digamos en el caso de que no existe un precio unitario, ¿cierto? Si existe un precio unitario diferente de 0, entonces va a ser esto. O sea, esto es lo que significa. Si ya por el contrario es 0, ¿cierto? Es decir, no tiene un precio unitario real, entonces va a hacer esto. ¿Qué es esto? Esta parte acá démonos cuenta que es la misma, básicamente la cantidad por el 0.19%. Pero acá lo que me está tomando es el precio de la lista de precios. ¿Por qué hace esto? Porque es que cuando es una muestra comercial, el precio unitario es 0. Entonces si yo le pongo aquí 0, pues 0 por cantidad por 0.19, pues me da 0 y me va a decir que la base, o sea, que el valor del impuesto que voy a reportar es 0 y no es correcto. El valor del impuesto que yo debo reportar, pues debería ser, pues en este caso, bueno, en este caso lo estamos definiendo como que es el valor de la lista de precios. ¿Listo? Lo que digo, uno podría hacerlo todavía más pequeño. Uno podría en principio colocar que este precio sea En principio uno puede hacer que este sea el valor del precio de compra del producto o el precio de producción, ¿cierto? Que por ley sería lo mínimo que uno puede establecer como base imponible. ¿Listo? Pero normalmente pues digamos sería el precio recomendado, ¿cierto? Y es el precio que como tal este product.listPrice, ¿cierto? Acá hay dos variables, hay una que se llama LSTPrice y una que se llama listPrice y tienen una pequeña diferencia. Si de pronto la persona que está viendo el video es un desarrollador, dentro del Odoo existen estas dos diferencias. En el caso del list price es el precio general como tal que uno coloca en el producto de manera general, y en el caso del LST price es el precio como tal de, digamos, como de la lista de precios específica que uno está utilizando en ese momento. Entonces por eso es list price. ¿Listo? Este sería el código que uno recomendaría. Entonces aplicaría para ambos casos. Si es un caso normal de facturación normal, aplicaría este if. Si es un caso donde el precio unitario sea 0, entonces aplicaría este otro if. Esta es la recomendación. No quiere decir que se tenga uno que apegar 100% a esto, pero si hace uno cambios a este tipo, digamos, de recomendación, ya habría que revisar si efectivamente el reporte sí se está estableciendo de forma correcta. Porque, mejor dicho, en un caso que no se maneje así, lo más recomendable es que nos escriban directamente y que nos comenten su caso particular, pues para ayudarles a definir bien cómo iría el impuesto. ¿Qué casos, por ejemplo, podría ser diferente? Dado caso, por ejemplo, que el impuesto no sea un impuesto con IVA, digamos, no incluido, sino que el impuesto venga incluido dentro del precio.
Si el impuesto va incluido dentro del precio, esto puede que ya no sea así, ¿no? Puede que cambie. Obviamente hay casos muy sencillos donde, por ejemplo, no es un IVA de 19%, sino un IVA 8%, pues ahí simplemente cambiamos esto por 0.8, por decir algo, ¿cierto? En ese caso sí es un caso sencillo. Pero también podríamos tener, no sé, digamos alguna otra cosa que pudiese llegar a pasar, como por ejemplo que no se quiere tomar el precio a partir de la lista de precios. Entonces en ese caso es importante revisar que el valor que se vaya a tomar no vaya a afectar realmente el reporte, porque nosotros también hay otros campos sobre los cuales nosotros reportamos cuando se hace el caso de muestra comercial, y es importante ver que no entre como en incompatibilidad, ¿cierto? Entonces, este es el caso más general, este es el caso que normalmente se usa, ¿cierto? Que es el caso del 19%, pero también puede que haya otros casos, y para esos otros casos, pues sí, la mejor recomendación, si no están seguros de lo que está pasando, sería que se comuniquen con nosotros y nosotros les damos el soporte y les ayudamos a definir este impuesto de forma correcta. Ese soporte no tiene costo, ese soporte es gratuito, viene incluido dentro de su plan, entonces no hay ningún problema, ¿no? Salvo obviamente que haya un desarrollo por allá muy fuerte que esté cambiando las cosas y que ya nada tenga que ver con nuestro desarrollo, pero digamos que en términos normales esto, digamos, ayudarles a definir estos impuestos de manera adecuada, viene incluido dentro del soporte. Listo. Eso es básicamente la configuración que tenemos que tener. Entonces le podemos dar guardar y démonos cuenta que es relativamente sencillo. ¿Listo? Entonces vamos acá, vamos entonces a hacer, bueno, vamos a cambiar un poquito el zoom. Eso, no tanto. Eso así. Listo. Y vamos entonces a hacer un ejemplo. Entonces vamos a quitar este ítem. Vamos a agregar de nuevo el ejemplo. Vamos a colocarle acá precio, digamos 100 pesos. Entonces nos podemos dar cuenta que cuando le ponemos 100 pesos, él coloca 119 pesos de total, ¿cierto? Si le colocamos acá 0 pesos, entonces ya él está colocando 0.19 pesos de total. ¿Listo? Ahorita no estaba haciendo esto. Si quieren podemos volver a retroceder. Entonces vamos a darle copiar acá. Vamos a ponerle aquí porcentaje sobre el precio, le damos guardar y vamos a ver de nuevo cómo se comporta. Entonces démosle acá, eliminar, y agregamos de nuevo el producto. Acá, esto que aparece acá, impuestos sin retenciones, total sin retenciones 0.19, esto es porque lo está, porque digamos que acá el ODU en versiones a partir de la 16 guarda como una caché del valor computado anteriormente, y es cuando uno valida el documento cuando realmente se computan de forma adecuada estos valores. Eso ya es como tal, a mi parecer, un bug de ODU, eso en versiones anteriores no sucede. No afecta realmente el funcionamiento del módulo, salvo que hayan valores de 0 pesos como lo estábamos viendo hace poco, pero pues digamos que ya son temas de ODU y ya no es algo que podamos hacer nada al respecto. Igual no afecta en ningún momento ni el cálculo ni el reporte real que se está haciendo a la DIAN, o sea, esto no debe tenerse como mucho en cuenta. Listo, démonos cuenta por ejemplo que le di ahí guardar, ¿cierto? En la parte de arriba, y esto y ya se puso en 0, porque él hace el cálculo real de estos valores cuando se guarda. Entonces, como para que notemos que realmente no es un problema, o sea, nunca va a guardar de manera errónea ni equivocada. Bueno, entonces le damos aquí en agregar línea de factura, le ponemos ejemplo, acá obviamente pues está en 100 pesos, calcula los 119 pesos, pero si le ponemos 0, nos damos cuenta que el total es de 0 pesos. Entonces eso es lo que está mal en el reporte normal, en el reporte porcentual. Mientras que si le colocamos acá, que es un código Python, ¿cierto? El impuesto, entonces él va a aplicar este código Python. Entonces podemos borrar acá, agregamos de nuevo, le ponemos acá, digamos, bueno, acá 1, demos cuenta que calcula 1.19, pero si le colocamos 0, entonces démonos cuenta que calcula el 0.19, es decir, ahí ya está correcto. Ahí ya está correcto, y es así como se debe reportar una muestra comercial. Tenemos, por ejemplo... bueno, es una buena pregunta que se me acaba de ocurrir acá. O sea, por ejemplo, ¿por qué aparece aquí 0.19 si le estamos poniendo 0? Es justamente lo que hicimos
en la definición del impuesto, ¿cierto? Acá tenemos un precio de venta. Este precio de venta es el precio que tenemos acá. Este es el que se llama product.listPrice, o que también tenemos acá, ¿no? Product.listPrice. ¿Listo? Ese producto, ese precio de la lista de precios o lo agarra de acá o lo agarra de la lista de precios asociada. Entonces, en este caso, digamos, le damos 1000 pesos. Por ejemplo, si le damos 1000 pesos y le damos guardar, entonces vamos a borrarlo acá de nuevo. Démonos cuenta que él ya, en este caso por defecto, él llama 1000 pesos. Si le ponemos 500, él va a calcular la base imponible sobre 500 pesos, ¿cierto? Si le ponemos 100, va a poner 100, pero él por defecto el precio de la lista de precios es 1000. Pero si ahora yo, si por ejemplo, démonos cuenta que aquí cambia a 19 pesos, que en los 1000 está en 190 pesos, ¿cierto? Que si le pongo 500 está en 95 pesos, ¿cierto? Acá son 595. Pero si le pongo a 0, miremos lo que pasa. Cuando le pongo 0, él pone 190 pesos. ¿Por qué él pone 190 pesos? Porque él supone ya que la base imponible son 1000 pesos, que es el valor que yo tengo registrado acá. Entonces, es el valor, por eso es que es importante el código acá. Entonces dice, si es diferente de 0 pesos la línea de la factura, entonces él va a tomar el valor de precio unitario, ¿cierto? El de acá. De lo contrario, va a tomar el valor de la lista de precios. ¿Listo? Entonces cuando reportemos una muestra comercial, entonces se va a reportar el precio unitario en 0 pesos, pero la base imponible sí se está reportando realmente, ¿cierto? O sea, se está calculando el 19% de esos 1000 pesos de la lista de precios, y acá se está colocando ese impuesto, que serían los 190 pesos. ¿Listo? Y básicamente esa es la forma como tenemos que reportar las muestras comerciales. Hay otro caso particular, ¿cierto? Que no es que realmente sea pues un caso como muy normal, pero podría pasar. Y sería el caso donde acá no tengamos un impuesto, digamos, diferente de 0, ¿cierto? Como el caso del 19%, sino que tengamos, por ejemplo, un IVA exento o un IVA excluido. Si es un IVA exento o un IVA excluido, realmente sí va a ir en 0 pesos todo, ¿cierto? Todo va a ir en 0 pesos. ¿Por qué? Porque no hay impuesto que reportar. O sea, en el IVA exento y en el IVA excluido, pues no hay ningún impuesto que reportar, pues no va a haber nada que reportar. Va a quedar en 0 pesos. Si uno está haciendo una factura con muchos ítems de factura y uno de ellos es 0 pesos, igual vamos a tener un total diferente de 0, ¿cierto? Si por ejemplo yo acá hago esto, igual yo tengo 1380 pesos, y si yo tengo por ejemplo acá un IVA exento y acá tengo también un IVA exento, entonces yo voy a tener en general 1000 pesos, ¿cierto? Y acá, realmente en este IVA exento, yo voy a tener precio 0 pesos, impuesto 0 pesos, ¿cierto? Igual sería necesario, igual es importante hacer la configuración de código Python, ¿cierto? Igual es importante, pero démonos cuenta que acá se reporta 0 pesos, y acá se reporta también de IVA 0 pesos, y acá sí se reporta 1000 pesos, y acá se reporta pues también 0 pesos. Es decir, acá en general estoy haciendo 0 pesos. Entonces en general, en este caso, igual tenemos un total de 0 pesos. Entonces no va a haber ningún problema y la factura se va a emitir bien. Pero si nosotros tuviéramos este otro caso, que es donde la factura está de 0 pesos, por defecto el módulo no va a permitir hacer una factura en 0 pesos. ¿Cierto? Eso es una medida de contingencia que tenemos implementada en el módulo, porque en general ha pasado que muchas personas a veces hacen facturas de 0 pesos por afán, ¿cierto? Las validan y ya una vez enviada a la DIAN, ya la factura, digamos, si la DIAN la aceptó, pues ya queda con 0 pesos. Y resulta que la persona se equivocó, entonces simplemente regresa a cambiar el valor, pero ya no puede hacer nada al respecto. Entonces la medida de contingencia que se tiene por defecto es que arroje un aviso
¿cierto? Arroje un aviso y nos diga que, pues, que no se puede hacer una factura por 0 pesos. ¿Listo? O sea, el Odoo por defecto permite hacerla, pero digamos que la DIAN no permite hacerla salvo ciertos casos muy particulares. Entonces, nosotros tratamos de evitar que eso suceda. Entonces, si este caso particular, que es muy raro, se llega a dar y se necesita hacer una muestra comercial para un IVA exento o IVA excluido donde la factura tenga un total de 0 pesos, entonces lo que se debe hacer es ir aquí a la configuración, a donde dice aquí configuración general, y démonos cuenta que hay un campo que dice permitir facturas con total cero. ¿Listo? Si nosotros permitimos que las facturas tengan el total de 0 pesos, entonces sí me va a dejar hacer la factura. Nosotros recomendamos encarecidamente que esto esté deshabilitado, salvo que se requiera hacer este caso particular. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que le digo, o sea, en general, una factura una vez sea enviada a la DIAN y la DIAN la reciba, pues ya es irreversible, ya tocaría hacerles una nota crédito porque ya fue aceptada ante la DIAN. Y si vemos que es un error muy constante, demasiado constante, excesivamente constante, que la persona simplemente por equivocación llegó acá, llegó a la factura, llegó acá a la factura y de pronto hizo acá el valor de 0 pesos, olvidó colocarle el precio, la validó y resulta que estaba en ceros. Entonces es muy raro que este caso se vaya a dar, y la mayoría de los casos, en el 99.99% de los casos, es mejor que se arroje un aviso cuando se está intentando validar una factura en 0 pesos. ¿Listo? Si ya es un caso muy particular como este, pues en la configuración se puede habilitar esa opción. ¿Listo? Al día de hoy, cuando se está haciendo este video, esa opción está en la configuración, solamente está en versión 16. También lo vamos a subir a las demás versiones, pero básicamente digamos, nosotros ya llevamos unos 3, 4 años, no, más o menos como unos 4 años ya con los módulos de facturación electrónica. Actualmente ya son más de 300 empresas en Colombia utilizando nuestros desarrollos y nunca se había necesitado hacer esto salvo hasta esta semana. ¿Listo? Digamos que es muy raro que un producto que sea IVA exento y excluido requiera, que además esté en 0 pesos como muestra comercial, requiera una factura completa. Son casos muy particulares, son casos muy contados. Entonces en general recomendamos que esta opción aquí en la configuración simplemente esté deshabilitada. ¿Listo? Y se puede habilitar, pero solamente en estos casos extremadamente particulares. De lo contrario, preferimos que esté deshabilitada para evitar, pues, problemas de emisión con la DIAN. ¿Listo? Ante posibles equivocaciones por parte del operario. Listo. Básicamente esto es lo que hay que hacer. Este es el tema. Fui demasiado de pronto específico, quizás me demoré bastante, pero traté de englobar todo lo que implica este tema. Espero pues les sea de utilidad y les deseo muy buen día. Y bueno, y recuerden que pues si necesitan algún tipo de soporte, si tienen alguna duda con respecto a este tema, si necesitan configurar algún impuesto que tenga un carácter diferente, igual se pueden comunicar con nosotros y nosotros acá les damos todo el soporte, que es un soporte incluido, que no tiene ningún costo adicional. ¿Listo? Buen día.